Buen día, hoy expongo sobre el transporte de mercancías peligrosas. Soy Jessica Viviana Betancourt, estudiante de 10º semestre de Administración en Salud Ocupacional Uniminuto. Los materiales peligrosos pueden ser derivados por materiales, objetos o sustancias que pueden generar algún tipo de afectación por riesgo a la población humana. Estos se pueden desencadenar por 9 clases, tales como son materiales tóxicos, gases, líquidos que pueden ser inflamables, sustancias venenosas, también tóxicas, materiales radiactivos o sustancias corrosivas, dependiendo también de su peligrosidad. De acuerdo a la legislación colombiana, se presentan unos parámetros adecuados para la clasificación, selección, distribución, etiquetado y transporte de este tipo de sustancias. En cuanto a la definición de sustancias o materiales peligrosos, podemos definir que son materiales o sustancias que pueden generar algún tipo de peligrosidad, tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Asimismo, el derivado, proceso y rigurosidad para el transporte de la misma y acondicionamiento infraestructural para almacenamiento y transporte. El sistema globalmente armonizado plantea como principal objetivo el capacitar a los conductores que transportan o manipulan sustancias peligrosas o materiales peligrosos, ya sea en la identificación plena sobre la ficha de seguridad, donde nos plantea los diferentes parámetros a tener en cuenta, en el proceso de selección, transporte, manipulación de las mismas sustancias o materiales en carretera, partiendo también desde el decreto 1609 del 2002 del Ministerio de Transporte, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. En las definiciones de peligro y riesgo podemos clasificar que riesgo es la probabilidad de ocurrencia de algún tipo de evento o situación que ponga en peligro la vida de una persona. Esto de acuerdo a la condición o a la severidad de la situación que se pueda llegar a afectar, tanto a la salud de la persona como a su integridad. Y peligro es aquella exposición a alguna situación, algún acto inseguro o fuente que pueda llegar a generar algún tipo de peligrosidad o afectación al trabajador, a la persona, en su condición de salud. En la clasificación de materiales peligrosos se cuentan con 9 clases, donde la principal es por explosivos y se subdivide con 6 elementos, donde se relaciona con el tipo de explosión, con el tipo de riesgo y la proyección que puede llegar a generar, si presenta algún tipo de incendio o no presenta ningún riesgo considerable, asimismo por los agentes explosivos y de acuerdo a su insensibilidad también por el material o la onda explosiva. En la clase 2 contamos con los gases comprimidos, licuados y disueltos, que se subdivide por 3 tipos, donde son gases no inflamables, inflamables y los gases tóxicos. En la clase 3 son los líquidos inflamables, clase 4 los sólidos inflamables, en la clase 5 sustancias o agentes comburentes y peróxidos orgánicos, en la clase 6 con sustancias venenosas, tóxicas y sustancias infecciosas, en la clase 7 materiales radiactivos, en la clase 8 sustancias corrosivas y clase 9 sustancias y artículos peligrosos varios, así como se describe en la imagen, detallando cada pictograma. El transporte de mercancías peligrosas es reglamentado con el fin de evitar cualquier tipo de afectación que se pueda llegar a generar, donde ocasione víctimas o generar daños al medio ambiente. Asimismo, por los medios de transporte utilizados con este bien o este fin. Asimismo, como sus objetivos principales del reglamento, que consiste en posibilitar el transporte de mercancías peligrosas, eliminando los riesgos y reduciéndolos al mínimo. Asimismo, la facilidad del conductor poder obtener esta información, generando así una mayor seguridad y facilidad en el transporte de la mercancía al conocer qué es lo que transporta y cuáles son las medidas preventivas que debe tomar para la movilización de ciertos materiales o sustancias peligrosas. En introducción al transporte de mercancías peligrosas,
relaciona de que el conductor, principalmente que es la persona quien transporta y moviliza las sustancias o materiales peligrosos, debe tener un pleno conocimiento sobre la ficha técnica o la hoja de seguridad de la sustancia o material que va a movilizar. De esta manera poder identificar cuáles serán las medidas preventivas que va a tomar si se llega a presentar algún tipo de emergencia. Asimismo, pues el proceso para uso de elementos de protección personal, el proceso de rotulación e identificación de la sustancia y asimismo plena identificación de la rotulación de la sustancia que debe ir con el pictograma pegada o ubicada en el vehículo sobre la identificación del riesgo que es considerable al transportar este tipo de sustancia. Los tipos de transporte para manejo de mercancías peligrosas son terrestre, aéreo, marítimo y en otros países por tren, previamente pues con los permisos y autorización para poder transportar y movilizar estas sustancias o mercancías. En otras normas nacionales e internacionales relacionamos la resolución 1223 de 2014 del Ministerio de Transporte por el cual se establecen requisitos del curso básico obligatorio para capacitación a conductores sobre el manejo de sustancias y mercancías peligrosas. La norma técnica colombiana 1692 que nos habla sobre el transporte de mercancías peligrosas, la clasificación, marcado, etiquetado y rotulado de los mismos, la NTC 4702 sobre embalaje y envases para transporte de mercancías peligrosas y las diferentes normas técnicas colombianas que hacen relación al transporte de mercancías peligrosas de acuerdo a la clase, como la NTC 3966 sobre la clase 1 para explosivos, la NTC 2880 en la clase 2 para gases comprimidos, licuados, disueltos o a presión, la NTC 2801 sobre clase 3 de líquidos inflamables, NTC 3967 sobre clase 4 para sólidos inflamables, la NTC 3968 para transporte de clase 5, sustancias agentes comburentes y peróxidos orgánicos, la NTC 3970 sobre los materiales radiactivos de la clase 7, la NTC 3971 de la clase 8 de sustancias corrosivas y la NTC 3972 de la clase 9 sobre sustancias y artículos peligrosos varios, así como también el decreto 1609 de 2002, el cual se reglamenta el manejo y transporte automotor de mercancías peligrosas por carretera, y para finalizar la resolución 3208 de 2003 de la Aeronáutica Civil, por la cual se incorporan las definiciones, sanciones y procesos para embalaje y traslado de mercancías peligrosas vía aérea. Para el transporte de mercancías peligrosas por carretera se establece el decreto 1609 de 2002, el decreto por el cual está constituido con el fin de controlar, minimizar y priorizar los riesgos que pueden ser derivados por materiales peligrosos al transporte, asimismo pues controlando la seguridad y la salud del mismo trabajador que transporta y pues los auxiliares o ayudantes que lleva dentro del mismo vehículo. Está cobijada también por la norma técnica colombiana 1692, por la cual se relaciona el transporte de mercancías peligrosas, la clasificación, el mercado, el etiquetado y la rotulación del mismo. Asimismo, pues la identificación previa del vehículo para el embalaje y transporte. En los factores asociados al transporte de mercancías peligrosas por carretera es indispensable el etiquetado del vehículo sobre la mercancía que se está transportando. Esto pues de acuerdo a la clase de peligrosidad identificada con el pictograma con una medida de 100 milímetros por cada lado. Asimismo con el código CAS donde se va a identificar la peligrosidad del mismo. El conductor debe llevar la hoja de seguridad o la ficha técnica sobre la identificación previa de la mercancía o material peligroso, donde pues allí nos nombra cuál es el nombre del producto, el número CAS, el código UN y la frase H sobre su peligrosidad que pueda llegar a generar tanto a los individuos como al medio ambiente el transporte de este tipo de mercancías. Asimismo, pues como el tema de señalización, etiquetado, rotulación. Contamos con diferentes tipos de vehículos que pueden transportar este tipo de mercancía
o material peligroso, tales como camiones, furgones, tanques, carrotanques, remolques o contenedores, ya sea pues en las plataformas por alguna cama baja que los pueda transportar y pues por los mismos carros con volco o con tolva para poder recepcionar el mismo material. En la señalización de los vehículos, como hablábamos anteriormente, se debe identificar previamente con los pictogramas con una medida de 100 milímetros por cada lado, identificando el tipo de sustancia que se encuentra transportando o material, si de pronto genera algún tipo de explosivo, si es algún tipo de gas o genera algún tipo de toxicidad. Esto con el fin de identificarlo previamente, tanto por el transportador, por la empresa donde vaya a ingresar o por las mismas carreteras. Asimismo, también si de pronto son dos sustancias que se están mezclando, identificar los dos rótulos sobre la sustancia y ahí, si, qué tipo de peligrosidad presenta o puede desencadenar. Sobre la documentación de los vehículos, los conductores deben transportar estos materiales con algún permiso otorgado ya por el ente regulador, donde pues se autoriza la movilización y transporte de este material o sustancias por carreteras. Asimismo, pues las hojas de seguridad y las fichas técnicas de la sustancia o material que van a movilizar, las planillas de transporte del tipo de componente o sustancia, y ya pues por temas de la empresa, las remesas, que registro de ingreso y salida, también por los procesos aduaneros. Para finalizar, comparto las fuentes de información y consulta. Muchas gracias.